El barón Ernest Rutherford, galardonado con el premio Nobel y par del reino, había venido de Nueva Zelanda para estudiar física en Cambridge y había tenido la oportunidad de trabajar allí bajo la dirección del profesor Thomson. Una ley definitiva como un elemento radioactivo. Y cuando pronunciaba estas palabras, Rutherford no solo hacía tiempo que había sucedido a su mentor como director del laboratorio Cavendish, sino que además se había convertido en director del propio átomo. Ha proporcionado una mejor comprensión del átomo. Sin embargo, eso no quiere decir ni mucho. Incluso antes de que Rutherford comenzara sus experimentos, ya se había descubierto que los átomos se podían partir de forma natural emitiendo radioactividad en forma de rayos alfa. Así, cuando él y sus asociados hicieron pasar rayos alfa a través de finas láminas de metal, sus experimentos resultaron precisamente como se había predicho. Química nuclear y, por lo tanto... Los rayos parecían atravesar el metal como si fuera un pudding, con muy poca resistencia, e iban rectos en su trayectoria sin apenas desviarse. Pero un buen día, en la historia de la ciencia, observaron algo inesperado. El suceso más increíble que me ha ocurrido en toda mi vida, declaraba Rutherford después del hecho. Fue algo casi tan increíble como si al disparar un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda se volviera y le diera al que disparó. Lo increíble era que algunos de los rayos alfa, en vez de seguir su camino a través del metal, rebotaban hacia atrás. Rutherford se dio cuenta de que, contrariamente al modelo de Thomson, toda la carga positiva del átomo concentrada tendría que estar dentro de un pequeño núcleo. Y por ese motivo, con toda la carga positiva concentrada en una región muy pequeña, la fuerza eléctrica en su proximidad sería suficientemente grande como para repeler, o al menos desviar, una partícula energética alfa que se acercase lo suficiente. Además, si el núcleo contenía la mayor parte de la masa del átomo, repelería la ocasional partícula alfa sin retroceder demasiado. Esas ideas llevaron a Rutherford en 1911 a proponer un modelo planetario del átomo. Según Rutherford, el sistema solar y el átomo invisible eran casi como imágenes uno de otro en un espejo. Ambos obedecían leyes casi idénticas. En el modelo de Rutherford, cada átomo tenía un núcleo pesado cargado positivamente. Ese núcleo estaba rodeado por electrones ligeros cargados negativamente en órbita, como los planetas alrededor del Sol. Pero mientras que los planetas se mantenían unidos por la fuerza de la gravedad, los átomos se mantenían unidos por la fuerza de la electricidad. Esta era una idea de increíble belleza, como una diosa griega en el firmamento. Y por eso mismo era demasiado buena para ser verdad. Por una razón: cuando los electrones se aceleran, irradian energía en forma de ondas electromagnéticas. Pero un electrón en órbita estaría acelerando constantemente e irradiando energía siempre. Y dando vuelta tras vuelta, el electrón irá describiendo órbitas cada vez más pequeñas, irradiando no rayas espectrales, sino un continuo arco iris de colores. Y finalmente se hundiría necesariamente en el núcleo. El doctor Rutherford había obedecido las leyes de Newton y Maxwell, y esas mismas leyes fueron la ruina de su modelo de átomo planetario. Lo que necesitaba era un paso aún más audaz, y el camino se iluminaría con un descubrimiento sobre la luz que se había hecho precisamente unos pocos años antes. En 1900, un físico alemán arrojó luz sobre el espectro emitido por un cuerpo sólido caliente. Su nombre, Max Planck. Su teoría sostenía que la materia emitía solamente cantidades discretas de radiación, con energía E proporcional a la frecuencia de la luz F. Algo asombroso en la teoría del doctor Planck era la cantidad H, que llegó a ser una nueva constante fundamental de la naturaleza, llamada constante de Planck. Y era asombroso, porque en la teoría de Maxwell, la energía de la luz depende de su intensidad, no de su frecuencia.
Pero quizás lo más asombroso de todo fuera el hecho de que el joven Niels Bohr tomara la fórmula de Planck y la utilizará para crear un modelo del átomo de hidrógeno. Bohr suponía que el electrón del modelo de Rutherford del átomo podría existir en ciertas órbitas especiales sin irradiar energía. Continuó suponiendo que se emitiría o se absorbería radiación a la frecuencia dada por la fórmula de Planck cada vez que un electrón saltara de una de esas órbitas a otra. Bohr no podía decir por qué existirían tales órbitas especiales, pero sabía que sin ellas no había esperanza de poder explicar las rayas del espectro. Y sabía también que, adoptando esas órbitas especiales, estaba dando pasos más allá de la física de Newton y Maxwell, hacia lo desconocido. Pero quedaba todavía un problema. ¿Qué podría ser lo que determinara los tamaños de esas órbitas especiales? Ensayó varias hipótesis, pero la que escogió equivale a lo siguiente. Cada órbita tendría un momento cinético diferente. Y como da la casualidad que la constante de Planck tiene unidades de momento cinético, ¿podría ser que las órbitas permitidas tuvieran momentos cinéticos dados por la constante de Planck? Pues bien, casi. De hecho, los momentos cinéticos son múltiplos de h dividido por 2pi, una combinación a la que se ha dado su propio símbolo, h con barra. Así, en el modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno, la órbita más baja tiene un momento cinético h con barra. La órbita siguiente tiene 2h con barra. La siguiente, 3h con barra. Y de hecho, hay una órbita permitida para cada número entero multiplicado por h con barra. Combinando estas ideas, los tamaños de las órbitas permitidas son fáciles de hallar. El radio de cada órbita es proporcional al cuadrado del número entero n. El radio de la órbita menor, con n igual a 1, daría el tamaño natural de un átomo de hidrógeno en términos de las constantes fundamentales de física. Su valor resultó ser aproximadamente medio ángstrom. Este número era pequeño, pero su valor en la física fue incomparablemente enorme. Hasta entonces, el tamaño de un átomo podía haber sido cualquier cosa. Pero ahora, si las atrevidas suposiciones de Bohr eran correctas, el tamaño de un átomo podría considerarse como una combinación de las constantes fundamentales de la naturaleza. Pero para Niels Bohr, eso era solo el comienzo. Ahora estaba preparado para calcular las frecuencias precisas de las rayas del espectro del hidrógeno. Cada frecuencia sería el resultado de un salto cuántico. Es decir, que el átomo emitiría o absorbería luz solamente cuando los electrones saltaran de una órbita permitida a otra. Los elementos del cálculo estaban todos a mano, preparados para ser ensamblados. Primero, los tamaños de las órbitas permitidas. Luego, las energías de las órbitas permitidas. Y finalmente, la energía de un salto entre órbitas. Cuando esto se introducía en la ecuación de Rydberg, se obtenía una fórmula para la propia constante de Rydberg. Sus componentes eran una vez más constantes fundamentales de la física. Y cuando estuvieron todas ensambladas, dieron como fruto una predicción que se pudo confrontar experimentalmente. La coincidencia entre el modelo de Niels Bohr y las mediciones experimentales fueron más que asombrosas. Lo mismo que la idea de Newton de acción a distancia, el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno fue aceptado no porque fuese fácil de captar o cómodo de vivir con él. En lugar de eso, Bohr, como Newton, proporcionó una coincidencia convincente con las observaciones que no se podía negar. Nadie sabía por qué funcionaba el modelo atómico de Bohr,
Y a pesar de ello, las mejores cabezas estaban de acuerdo en que funcionaba. ¿Por qué? Porque en la física de Bohr, como en la de Newton, hay una concordancia entre teoría y experimento que es sencillamente demasiado precisa para ser ignorada. Niels Bohr tomó la vieja física y con su profunda visión del interior del átomo la impulsó directamente al futuro.